Hola chicos, ¿qué tal? Espero que os haya salido bien el examen de filo. Yo soy Sonia, una de las profes de filosofía de Luis Vives, y vamos a ver la solución del examen que hicisteis ayer. Mirad, podéis encontrarlo en nuestra página y ahora mismo estamos en el inicio y podéis ir a recursos o a blog. Vamos a ir a blog, por ejemplo. Y aquí tenemos exámenes resueltos EBAU, junio 2024. Entramos aquí y vamos a buscar el de filosofía. Vamos al de filosofía, que es este. Vale. Y entramos a verlo. Y os voy a ir comentando. ¿Vale? Vamos a ir comentando cada una de las preguntas. Os recuerdo el funcionamiento, aunque ya me imagino que lo sabéis de sobra, pero yo os lo recuerdo, ¿de acuerdo? Os recuerdo el funcionamiento. Ya sabéis que podéis elegir uno de los dos textos. Tenéis que elegir el texto A o el texto B y hacer la primera pregunta del que hayáis elegido, evidentemente. Y después podéis hacer las otras tres del texto A o del texto B. Es decir, esas 6 preguntas las podéis combinar como os dé la gana, como vosotros queráis. Entonces, empezamos por el texto A, que en este caso era Santo Tomás, Tomás de Aquino, y resolvemos la pregunta 1, la A1. Bien, habréis visto que el texto era, yo creo que sencillo, porque aborda una de las vías, la quinta vía, exactamente, de la demostración de la existencia de Dios en la filosofía tomista y, bueno, alude o se refiere mínimamente a cada uno de los pasos, ¿no? Y esto es lo que os propongo en la solución, ¿vale? Vamos a la solución. Vamos a la solución. Aquí está. Lo que hacemos en esta solución es plantear los 4 momentos o los 4 pasos de cualquiera de las vías tomistas. En primer lugar, que lo que es observable en este caso es que todas las cosas tienen un orden, quiere decir una finalidad. Someter esto a cadena de causalidad, quiere decir esas finalidades se repiten una y otra vez y alguien, dice él, porque no podemos llevar esto ad infinitum, diría Santo Tomás, en todas las vías hace lo mismo. Esa finalidad tiene que haberla puesto alguien ahí, que es el propio Dios, que es el ordenador supremo, que imprime, ¿no?, la finalidad, la función de cada cosa en el mundo. Bueno, esto lo conocéis, al final pone un ejemplo, que es un arquero que tira una flecha. El arquero sería Dios, en este caso, metafóricamente, que le da una dirección a la flecha, del mismo modo que Dios da una dirección a todas las cosas que ha creado, ¿no? Esto es lo que expone un poquito el texto, se puede expresar de muchas maneras, aquí tenéis una posible solución. En la pregunta número 2, lo que tenemos es el problema de la realidad y o el conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época antigua. Aquí, francamente, lo más fácil sería referirnos a Platón para hablar de su dualismo, de la división de los mundos que él hace, mundo sensible, mundo inteligible, como sabéis, y a partir de ahí enlazar con la teoría del conocimiento en Platón, ¿no? Entonces, aquí podéis encontrar el desarrollo de esa división de mundos, las características del mundo sensible frente al mundo inteligible, la diferencia entre las ideas y las copias, y después cómo acceder a ese mundo, ¿no? El mundo inteligible donde están las ideas es donde reside la realidad, la verdad, y al que queremos acceder, ¿no? Y accedemos a través del alma, según Platón, como bien sabéis. Podríamos hablar aquí del mito de la caverna, del mito del carro alado, por supuesto, y estaríamos fusionando esos dos problemas, que en realidad muchas veces son 2 caras de una moneda. Bueno, podéis leer el desarrollo tranquilamente y añado que podríamos hablar de Aristóteles, claro.
del problema de la realidad en Aristóteles, que contradice a su maestro, de su teoría del conocimiento, que es completamente diferente, como también sabéis. O sea que hayamos propuesto a Platón para responder, quiero insistir, no significa que no podamos elegir a otro autor. O sea, esta es una posible respuesta, ¿no? En la tercera pregunta de la opción A, tenemos: exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna. En este caso, yo he elegido a Descartes porque me parece que su visión mecanicista nos facilita un buen desarrollo, y porque para Descartes la sustancia es un concepto muy importante. Entonces, comenzamos a responder hablando de los tipos de sustancia de los que habla Descartes y de cómo la sustancia infinita para él es Dios, ¿no? Entonces, a través de esta comparativa vamos respondiendo al problema de Dios, y luego hablamos de Dios desde la perspectiva de la visión mecanicista de Descartes, ¿no? Y finalizo diciendo que Dios, en este caso, sería como el que elabora, ¿no?, que crea esa máquina, el que le da el movimiento y las leyes del movimiento. Pero podríamos hablar, evidentemente, de cualquier otro autor, ¿no?, de la época moderna. Por ejemplo, podríamos hablar perfectamente de Hume, que niega a Dios porque no tenemos impresión de Dios, ¿no? Y podríamos hablar de Kant, obviamente, para hablar de ese Dios que es un postulado, ¿no?, algo que tenemos que aceptar como existente para desarrollar todos los planteamientos metafísicos kantianos y la ética también, ¿no?, la ética kantiana. Bueno, supongo que podéis haber ido por cualquiera de estos caminos. Yo he propuesto a Descartes. Y la número 4, que nos pide que hablemos del problema de la sociedad y o la política en un autor en la etapa contemporánea. Pues bueno, como este año es nuevo, Habermas, y me parece que tiene bastante vigencia lo que dice, pues he pensado que estaría bien hacer un desarrollo de lo que nos propone Habermas. ¿Qué nos propone Habermas? Pues una democracia deliberativa, participativa, reflexiva. Ya sabéis que todo lo basa en el diálogo o en la comunicación, y quiere superar, pues, la democracia liberal y la democracia republicana, planteando una en la que sea tan importante el individuo como la sociedad. De hecho, hace una crítica, como sabéis, acerca de esta globalización que, de alguna manera, en lugar de conseguir que haya un intercambio real entre culturas, entre formas de ver, entre valores, pues nos ha convertido en meros consumidores, ¿no? Y superar esa etapa y ese descreimiento de los agentes sociales, que somos los individuos, los ciudadanos, que no deberíamos ser simples consumidores, sino ciudadanos, ¿no?, con pleno derecho, pues para eso hace falta un instrumento que es la comunicación. Y en esa comunicación, en todos los ámbitos o en todas las esferas, desde el ámbito familiar hasta el ámbito político, en el ámbito de las instituciones políticas, quiero decir, pues podríamos volver a interesarnos por la política y, en fin, caminar de la mano, ¿no? Y que realmente la democracia sea real, ¿no?, la democracia en la que vivimos. Bueno, podríais haber hablado, evidentemente, de Nietzsche, en este caso, y de toda la crítica que hace a la cultura occidental y la propuesta que nos hace, ¿no?, centrada o poniendo el foco en la superhumanidad, desde la humanidad a la superhumanidad, por ejemplo, o de Marx, por supuesto, que hace una crítica a la sociedad en la que vive, a ese capitalismo feroz que cosifica y aliena al hombre, y toda la propuesta que nos hace, que también conocemos, ¿no?, de la revolución para llegar al comunismo, que sería la síntesis perfecta e igualitaria en términos políticos, podríamos decir, ¿no? O sea, esa forma de gobierno que nos propone Marx, ¿no? Podríamos haber hablado de ellos también. Como digo, es solo una propuesta, esta de hablar de la democracia deliberativa, crítica, comunicativa, basada en la comunicación, de Habermas. Bueno, podéis leerlo tranquilamente para, si habéis elegido a ese autor, pues ver si se acerca a esa respuesta. Y ahora vamos al texto B,
que os diré que me parece un poquito más difícil de desentrañar, de comprender, y mi respuesta es la que aparece aquí a continuación. He puesto el foco en el pacto social. Evidentemente, si se trata de Rousseau, es el pacto social lo que nos interesa, pero aquí hay un elemento fundamental que es la libertad, un concepto del que habla, estableciendo ciertas comparaciones, y una palabra que es enajenación, como desposeernos de esas libertades, cederlas. Hay una diferencia entre que nos impongan cederlas y nosotros decidamos cederlas, ¿no? Entonces, creo que Rousseau aquí está dando vueltas a esa cuestión, hasta qué punto nosotros debemos desprendernos de esa libertad, porque la libertad es irrenunciable en el ser humano, pero si llegamos a un acuerdo, y creo que es el fundamento o el meollo de este texto, al acuerdo de que nuestra libertad es bueno cederla en la medida en que no reporte beneficio. Un beneficio para todos igual, es decir, todos renunciamos de igual modo y todos recibimos o tenemos las ventajas de igual modo. Esa es la única forma de buscar un equilibrio en el que en el fondo no estamos renunciando tanto a nuestra libertad, sino que la estamos cambiando, nuestra libertad individual, por una libertad social que revierta en beneficio para todo el mundo, ¿no? Como digo, aquí al final el equilibrio perfecto, en suma, es que los intereses sociales coincidan con los individuales y ese contrato vele porque se cumplan. Y bueno, creo que esa es la idea principal del texto. Se puede expresar de mil formas y esta es simplemente una manera de expresarlo. Ahora vamos a la pregunta número 2, que lo que nos propone es que hablemos del ser humano, es decir, de la antropología, en una corriente filosófica de la época medieval. Aquí podíamos haber optado por San Agustín, yo he optado por Santo Tomás, pero podríamos haberlo hecho por la teoría agustiniana. La teoría antropológica agustiniana, sabéis que es fundamentalmente platónica, pero está cristianizada, porque San Agustín cristianiza, ¿no?, a Platón. Yo he optado por Santo Tomás. En esta respuesta lo que hago es comparar a Dios con el hombre, porque el hombre se ve en contraste con Dios. El concepto de Dios en la etapa medieval sabéis que es importantísimo, y el hombre, como parte de la creación de ese Dios, pues tiene unas características que se pueden ver a partir de cómo define Santo Tomás a Dios, ¿no?, en este caso. Podríais utilizar las vías tomistas para establecer esa comparación, por ejemplo, y de hecho en esta respuesta está también ese aspecto desarrollado, el hecho de que si Dios es ordenador supremo, el hombre se pliega a la finalidad que Dios le ha dado, por ejemplo, o si Dios es el ser necesario, pues el hombre va a ser el ser contingente o innecesario, ¿no?, creado por Dios, porque el único ser necesario es Dios. Si Dios es perfecto, el hombre, aunque esté hecho a su imagen y semejanza o participe de él, pues evidentemente no es Dios, por lo tanto no es perfecto, es imperfecto, ¿no?, pero participa de él. Y bueno, una serie de aspectos que tienen que ver con la clasificación, ¿no?, de seres creados que hace Santo Tomás, de cómo el alma, bueno, de cómo copia, entre comillas, pues la teoría antropológica aristotélica, pero le da una vuelta de tuerca para ponerla al servicio del cristianismo, evidentemente. Bueno, todo esto se apunta en la respuesta y creo que simplemente es una manera de responderla. Como ya os he dicho, podéis echar mano de San Agustín y plantearlo de otra manera completamente diferente. Os cito a San Agustín y a Santo Tomás simplemente porque son los dos grandes pilares de las dos escuelas que atraviesan la etapa medieval, ¿no? Hablamos respectivamente de la patrística y la escolástica. Bueno, en la pregunta número 3 tenemos que hablar de la ética o moral de un autor de la etapa moderna. Aquí a mí me parece que lo más sencillo y lo más destacable sería el imperativo categórico kantiano, y por eso he optado por Kant, que es el que hace un desarrollo y bastante exhaustivo
en su obra Crítica a la razón práctica de ¿qué debo hacer?, que es una de las preguntas que intenta responder, y, como sabemos, la respuesta es el imperativo categórico. Hago una pequeña comparativa entre las éticas materiales, que hace el propio Kant, claro, con su ética formal, que es completamente distinta. Las primeras están basadas en enunciados condicionales, no son normas universales, son heterónomas, etc. Y su ética está basada en un imperativo categórico, no condicionado, es universal. Mi conciencia me dicta aquello que debo hacer, yo puedo escuchar ese imperativo categórico o no, pero saberlo lo sé cómo debo actuar. Kant no nos dice lo que tenemos que hacer, solo nos dice que escuchemos nuestra voz interior y que después nuestra libertad pues, nos diga qué camino queremos seguir, ni más ni menos, ¿no? Desarrollo que es el deber por el deber, comparándolo con las acciones que son con el deber simplemente o contra el deber, ¿no? Y algunas de las definiciones que el propio Kant da acerca del imperativo categórico. Por ejemplo, obra solo de acuerdo con la máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal, ¿no? Dicho de otro modo, lo que acabo de explicar. Y bueno, que el hombre no puede ser un medio, sino un fin. No podemos utilizar al hombre como un medio, sino como un fin. El hombre es un fin en sí mismo, ¿no? Y, bueno, poco más. No tenemos que buscar recompensa en esta vida. Ahí hablamos un poquito al final de lo que algunos autores han visto como una contradicción, ¿no? Porque si el deber por el deber no busca una recompensa inmediata, Kant nos dice que podemos encontrarla en el alma inmortal, en la inmortalidad y en la vida más allá de nuestra existencia aquí. Bueno, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Y bueno, en último lugar, tenemos el problema de la realidad y o el conocimiento en un autor en la filosofía contemporánea, y aquí he elegido a Ortega, que me parece bastante defendible. Y me he centrado especialmente en la segunda etapa de Ortega, de su filosofía, que es perspectivismo, y he hablado un poquito del raciovitalismo, ¿no? Aquello de yo soy yo y mi circunstancia y tengo una perspectiva del paisaje, ¿no? El paisaje es esa realidad, yo solo accedo a una parte del paisaje porque esto depende de mi contexto, ¿no? Y eso nos lleva pues, al concepto de la razón vital. Para Ortega tenemos un instrumento que es la razón que utilizamos para juzgar o valorar nuestra propia realidad y actuar en consecuencia. Estamos, pues, bastante condicionados por nuestro contexto y por nuestra historia, por nuestro momento histórico, ¿no? Por eso he querido enlazar con su raciovitalismo, que al fin y al cabo es la tercera etapa y la más madura, en la que Ortega aúna todo lo anterior para decirnos que vivimos una circunstancia que es una circunstancia, si la queremos delimitar por la esfera más pequeñita hacia lo más grande, pues, por ejemplo, nuestra esfera individual, nuestra esfera familiar, nuestra esfera social, nuestra esfera cultural, nuestro momento histórico. Bueno, me parecía que era muy defendible por ahí, pero bueno, podíais hablar de otros contemporáneos, los que hubierais querido coger, por ejemplo, a María Zambrano o a Hannah Arendt, por ejemplo. No sé lo que habéis elegido o lo que habréis elegido, pero bien, creo que con esto ya tenemos una idea más o menos de cómo podíamos haber resuelto el texto, los dos textos, este examen. Si ha coincidido con lo que yo he elegido, pues supongo que os dará buena cuenta de lo que podíais haber puesto, y si no es así, pues estamos ahí a vuestra disposición para responder a cualquier cuestión o cualquier aportación que queráis hacer en nuestra página web, ¿vale? Bueno, que sigáis adelante y con bien el resto de los exámenes ya, y aquí estamos para lo que necesitáis. Que os vaya muy bien y que seáis felices y que aprovechéis el tiempo y que os riáis un montón, que eso es lo más importante en esta vida, me parece a mí. Hasta luego.